Bueno, ahora Hola, sí. Bienvenida, Dalia, ¿cómo estás? Hola, Dalia, hola, buenas hola. noches. Hola, buenas noches con todas y con todos. Realmente pues para mí es un placer ser parte de su comunidad. Muchas gracias por este espacio. A ti por aceptar la invitación, estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de hablar muchas de las cosas que estoy segura van a ser de enorme utilidad para los que nos acompañen. Así que yo creo que en breve, si te parece, Ale, empezamos con el tema. Ahí está el tema, bueno, con nuestra invitada, que tiene una gran experiencia en selección y nos pareció interesante abordar la temática de la conexión que se establece con el reclutador, más allá de lo que son las preguntas que son convenientes, las respuestas, ¿no? Que son convenientes o no tratar en la entrevista laboral, ¿no, Rosa María? El tema de las emociones, cómo la predisposición que tengamos, ¿no? Puede ayudarnos para, para triunfar y para que la entrevista laboral tenga un desarrollo auspicioso, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda la preparación para todo el proceso debe ser muy profunda, ¿no es cierto? Ujú. Una vez que uno toma la decisión de postular eh, a una serie de empresas, digamos, a las que vayas escogiendo, tienes que estar anímicamente preparado, profesionalmente preparado, mentalmente preparado, en fin, en todos los sentidos muy preparado y tener realmente tus respuestas pensadas. No quiere decir que tengas un guión, ¿no es cierto?, que seas demasiado estructurado, pero sí pensado. Tienes que estar preparado. La espontaneidad, la naturalidad, digamos, la autenticidad, evidentemente tienen un gran valor, eh, pero no se trata de memorizar, pero sí se trata de tener tus logros claros, tus competencias establecidas, los ejemplos a la mano para cada una de las cosas que señalas y cada una de las cosas que te pueden preguntar. En fin, una serie de cosas que tienes que estar bien preparada. Y las Ujú. emociones indudablemente juegan un papel importantísimo. Nadie me va a negar que está nervioso en una entrevista. Toda situación de prueba nos pone nervioso, evidentemente. Pero cuanto mejor, más mejor no, cuanto mejor preparado estés, eh, indudablemente los nervios disminuirán, ¿no? Y sobre todo eso queremos, pues, preguntarte, Dalia, por ejemplo, ¿cómo has observado tú que impactan las emociones? ¿Cómo ayudar a los candidatos a manejar esas emociones? Mira que el tema que colocas como inicio tiene mucha relevancia dentro del desarrollo de la entrevista. Hablas de temores, ¿verdad? Yo tengo la creencia de que nosotros tenemos miedo a lo desconocido. ¿Verdad? Mientras más desconocemos algo, entonces el miedo aumenta. De hecho, comienza nuestro cerebro a generar la hormona del estrés. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde una preparación previa, mientras más conocemos de algo, nuestro miedo tiende a disminuir, porque en la preparación, que es mental, que es documental, que es incluso de soporte de páginas web de la compañía y gubernamentales también de la compañía donde vayas a tener este primer acercamiento, sea telefónico o sea ya físico o sea virtual, primero o segundo acercamiento, mientras más interiorices información de aquella empresa, tu miedo va a tender a disminuir y tus nervios van a tender a disminuir. Por supuesto que cuando se busca empleo existe una canasta de emociones bastante acaloradas, por decirlo de alguna manera, más si estás en desempleo. Si estás con empleo, es un poquito menos esa tensión, porque quizás puedes quererte cambiar de un empleo
no tan bueno, no tan saludable, o un empleo tóxico, ¿verdad? O que no cumple tus expectativas a nivel de alguna de las temáticas de tus aspiraciones. Y ahí tendrías como que una ventaja, por eso es que muchas veces se dice, es mejor buscar trabajo cuando lo tienes, porque no lo estás Sí, haciendo desde la carencia o desde la necesidad. Claro. total. Es todo un tema, ¿no? La verdad es que la persona que está desempleada está ante una necesidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo lidiar con esa necesidad, Dalia? ¿Es bueno mostrar algo de necesidad de trabajar? Mira, es bueno mostrar el querer trabajar. La necesidad nunca es buena, porque realmente bajo la necesidad le das ventaja al negociador, que al final del día el entrevistador viene a ocupar un rol de identificar talentos, pero llega un momento dentro de la entrevista que ya se vuelve negociador con respecto al tema salarial, ¿verdad? Y estamos en una oferta, ofertando nuestro servicio y el otro está receptando la información. Si nosotros nos salimos de esa línea, digamos que gentil, en la que yo vendo mi talento versus necesito el trabajo, pierdo objetividad, pierdo valor, pierdo toda la línea de poder demostrar mi talento y quizás comienzo a mostrar hambre, ¿no? Y puede ser que lo que voy a decir pueda lastimar susceptibilidades, sin embargo, creo que es necesario, de forma lógica, el que busca empleo, al ser despedido, tiene deudas, tiene una situación económica compleja, y obviamente el decirle no lo necesitas sería irreal. Pero si nosotros cambiamos la emoción desde antes de entrar a la entrevista, desde la etapa en que decimos, ok, me levanto de este duelo emocional que me produjo el despido, entonces salgo de ese túnel y comienzo a ver la claridad, tengo que comenzar a pensar, porque como somos adentro, exteriorizamos, ¿no? Entonces tengo que comenzar a pensar que lo quiero, no lo necesito, porque cuando yo lo necesito, las cosas energéticamente se repelen. Y el que tú le vendas tu talento a un reclutador tiene muchas más ventajas a que le digas tus necesidades económicas. Entonces, la programación, o más bien la reprogramación mental para una entrevista de trabajo viene antes de asistir a la entrevista. Viene en ese, ahora sí tengo la predisposición de comenzar a buscar empleo, porque también es oportuno decir, ya que tocaste el tema del despido, ¿no? De las personas que son despedidas, que hay que pasar por un duelo, sean 2, sean 3 días, no hay una línea de tiempo que te pueda decir este es el ideal. Hay gente que le toma mucho más tiempo, otros con ayuda, otros sin ayuda, otros con autoayuda, pero hay que transitar primero ese dolor, porque ¿qué pasa si no lo transito? Voy a la entrevista con esa carga emocional negativa, se siente el dolor y lo peor que puede pasar es que el reclutador no va a conectar con tu dolor. Lo que va a creer es que hiciste algo mal, porque el reclutador no te conoce, tiene una referencia tuya por tu hoja de vida, bien o mal hecha, hizo captar que tú estuvieras ahí en esa entrevista, pero somos perceptivos, o sea, es una percepción, es un análisis que entra en un embudo. Entonces, mientras más genuinos seamos con la emoción que sentimos post despido, vamos a fluir mejor energéticamente y nuestro talento va a estar conectado, o como yo le llamo, reconectado. Importantísimo lo que dices. Y si bien es cierto y que les quede clarísimo que comprendemos perfectamente lo que es ese momento, tenemos que entender que así como tú, si hay alguna persona en esa situación, hay cientos de personas que también quieren el empleo porque necesitan el sueldo. Entonces, esa no puede ser una razón, no va a ser una razón, no es una razón para contratar a alguien. Tienes que, más bien, esforzarte en encontrar tus ventajas, ¿no es cierto? Tu aporte de valor con respecto a los muchísimos otros en el mundo que también quieren trabajar. Entonces, no es solamente quiero trabajar, necesito trabajar, sino que tengo que convencerte que tú me tienes que querer a mí, ¿no? ¿Cuáles son aquellas razones para que tú realmente te intereses en mí como candidato?
Y esa actitud, como tú bien dices, Dalia, hay que trabajarla desde el inicio, muy bien preparado, porque lo que sucede mucho, y lo hemos visto, lo hemos leído en LinkedIn, digamos, en diversas publicaciones de diversas personas, no solamente hay dolor, sino muchas veces resentimiento. Y el resentimiento genera rechazo, indudablemente, ¿no? Si tú te lamentas, no solo con dolor, sino con bronca, por el despido que tuviste o por el trato que tuviste, no vas a generar simpatía, ni empatía, ni ningún interés. Entonces, eso es muy bien, como en una pareja, ¿no es cierto? No debe empezar la relación al día siguiente con otra pareja. Tienes que procesar tu relación anterior y entrar nuevo. Entonces, eso es vital, pero lamentablemente muchas veces no se entiende y se sigue llevando. Yo trabajo con muchos candidatos que te cuentan con bronca, ¿no? De meses atrás el despido y la relación que tuvieron y no la terminan de sanar. Entonces hay que ayudarlos mucho en ese sentido. Sí, Sí, ahí sumando un poquito a lo que mencionas, yo creo que para separar esa parte, ¿verdad? Creo que la sanación viene del perdón. Si yo no perdono la situación, no me auto perdono y no perdono al individuo que fue el que tomó la decisión, no libero. La caja de talentos se vuelve a conectar y me vuelvo a brillar, aunque suene trillado y lo leamos casi que a diario, vuelvo a brillar en el momento en que yo decido perdonar a aquel, y esto aplica para cualquier tipo de relación, más aún en un tema laboral. Totalmente, totalmente. El perdón es vital. Y salirnos de la víctima, igual como dijiste tú antes, no en un sentido peyorativo, ¿no? Sino en el que todos en algún momento nos encontramos en posición de víctima, porque es cómodo sentirse víctima de vez en cuando, ¿no? Entonces hay que salirnos de ahí, de esa situación que no nos ayuda para nada, y ponernos en el otro lado, que es el responsable, hacernos cargo de esta nueva etapa de la vida, de este nuevo ciclo. De lo que pasó aprenderemos y cerraremos. Y en ese momento empezamos una nueva etapa, porque cargando todo lo anterior no nos conviene. eh, pensar con que basta con que seamos conscientes del poder que tenemos, porque si solamente fuéramos conscientes de lo poderosos que somos, si tú fueras consciente de lo poderoso, de lo poderosa que eres, pues tienes mucho para dar, tienes mucho talento, tienes mucho potencial, puedes aprender muchas cosas, has hecho cosas en tu vida y las puedes proyectar en tus próximos trabajos. Y si solamente fueras consciente de eso, qué fácil te sería perdonar. Porque ahí cuando sos consciente del poder que tienes, automáticamente perdonas, porque realmente el perdón viene de esa sensación de que hemos sido vulnerados, de que se han aprovechado nuestra debilidad, cuando en realidad, qué bien que hace ser consciente de las fortalezas. Y por ahí me gustó, bueno, por supuesto, me ha gustado todo lo que ha dicho Dalia y me encanta la conversación que estamos teniendo, pero ese cambio de lenguaje, ¿no? El tengo, el necesito por el quiero. Que es algo que podemos ya empezar, si no, más allá de la preparación de la entrevista laboral, yo lo adopté como una actitud de vida, o sea, yo cambié en mis palabras. Y siempre cuando las personas que me conocen saben que cuando tengo que ir, yo enseguida hago sonar la campanita, digo, no, quiero ser consciente de lo que queremos. Eso realmente es un cambio muy positivo. ¿Qué otros consejos podés darnos? Y Perdón, escojo, ¿no? Escojo. Sí, sí, claro, porque cuando tienes poder de elección. Sí, pero quiero decir, también hay una cosa bien importante, que es uno como candidato está en la posición de escoger a dónde postularse. Y sí, durante el proceso te das cuenta que la empresa no te gustó por diversas razones, en lugar de quejarte, te retiras y ya está, ¿no? Pero no sigamos dándole porque no me atendieron bien, porque no me trataron bien, porque
¿Por qué no me dieron feedback? Porque no me dieron feedback, en fin, hay una serie de cosas que pasan, efectivamente pasan, no deberían de pasar, pero pasan. Entonces, pero tú, finalmente la decisión tuya, incluso cuando tienes la oferta laboral, la puedes tomar o no. Tienes hasta el último instante para firmar o no esa propuesta laboral. Entonces, también empoderémonos en ese sentido. Yo estoy cogiendo esa empresa, ese trabajo, esas condiciones o no. Depende de mí. Sumando un poco de lo que acaban de decir, ¿no? Importantísimo, me encantó la parte que dijo Alejandro de tú eres, ¿no? Yo le añadiría el poder de yo soy. Creo que las afirmaciones son súper importantes dentro de la búsqueda de empleo. Verte al espejo y comenzar a sanar frente al espejo y comenzar a decir yo soy una persona talentosa que fluye en las entrevistas. Ese trabajo está viniendo a mí. El momento perfecto está llegando. Y repítetelo tanto hasta que la mentira se vuelva verdad. Eso es algo que normalmente ayuda mucho y abre nuevamente esa cajita de talentos que se comprime con el dolor. Es muy importante también aclarar que la afirmación sola no te va a traer el empleo, ¿no? Por eso es que mucha gente, Bueno. yo trabajo mucho con la ley de la atracción y realmente pues a mis estudiantes les hago hacer una carta donde realmente se conectan con ese trabajo ideal, colocamos 3 o 4 empresas donde te gustaría trabajar y el 98% al terminar el programa está trabajando en una de esas 4 empresas. ¿Por qué? Porque no es que te pasas todo el programa afirmas, accionas y te vuelves imparable hasta lograr ese objetivo. Con lo que decía Rosa María, añado algo, ¿no? Creo que muchas veces pasa y suele pasar no solamente cuando eres despedido, sino cuando estás en busca de empleo y estás desesperado por querer salir de tu actual empleo, porque te cambiaron las condiciones, porque hubo un despertar, porque eso también sucede. A diario a mí me escriben y me dicen, por ti estoy buscando empleo, y me parece súper chulo, súper bueno, porque quiere decir que estoy despertando conciencias y qué rico que te des cuenta que yo ya no estoy para esto. O sea, hasta aquí duré, ¿no? Pero de una forma planificada y saber seguir a tiempo. Yo añado en esa parte el tema de que es importante saber que estamos en iguales condiciones. El reclutador está enamorándote de una empresa y tú puedes aceptar ese enamoramiento como no. El tema es que muchas veces nos ponemos en la situación, y me pasa mucho con mis estudiantes, con gente que me escribe por las redes sociales, que me dice, Dalia, ¿qué pasa si no viene esta otra opción y tengo que tomar esa? Desde el miedo siempre vas a llevar carencia, ¿no? Pero si cambio ese mindset y comienzo a pensar que yo escojo, yo puedo tener un enamoramiento o no, e inclusive yo siempre le digo a las personas que buscan empleo, no cambies tu trabajo a los 3 meses en LinkedIn o en tu hoja de vida, porque sigues en la etapa de enamoramiento como en las relaciones amorosas, ¿no? Ahí todavía está el enamoramiento de cosas bonitas, ¿no? Todavía no llegamos a la realidad. Cuando pasen unos 6 meses u 8 meses, puedes cambiarlo y puedes comunicarle a la gente de que hiciste ese cambio porque tienes relativa estabilidad. Mientras tanto, tú sigues escuchando. ¿Por qué? Porque realmente la relación laboral persona o esa búsqueda es una situación de enamorarte y reconfirmar todos los días que la decisión que tomaste el día que firmaste contrato fue la correcta. Si realmente en el pasar del tiempo te das cuenta que tú estás dando más que la compañía, ahí no es. Aunque tengas 2 semanas, aunque tengas 3 semanas, porque siempre digo, es más fácil cambiar al empleador que cambie el empleador, porque las culturas de una compañía son pesadas para cambiar, tienen muchas dinámicas y toman años. Claro, ¡Wow! claro. Bueno, sí. Y me ha encantado eso, ¿no? Esperar unos meses. Sos más radical que yo, que recomiendo esperar 3. Recomiendo esperar 8 meses para cambiar el perfil de LinkedIn, actualizarlo con el nuevo trabajo. Bien. Sí. O sea, se me desprenden mil vertientes de cada una de cada uno de estos temas. Hay otro punto que no es el punto, pero de todas maneras también hay que aprender a no renunciar tan rápido, ¿verdad? También hay que aprender que tenemos posibilidades de gestionar dentro.
y de acomodarnos. A veces pasa mucho con la gente que el primer mes, tengo varios candidatos con los que trabajo, que el primer mes no están contentos, pero espérate un ratito, o sea, primero ve qué puedes modificar, qué es lo que tienes que hacer allí. Es posible, es bastante posible que sí encuentres tu espacio, si no, no pasa nada, te vas, pero tampoco renuncies a la primera, porque también hay esa tendencia a lo fácil. Claro, ni Y una cosa ni la otra. una Exacto. cosa ni la otra, ¿no? Entonces sí quería, y muchísimas veces cuando hay personas que me han comentado eso, le digo, tratamos el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema que les complica? Y cuando lo comprenden y lo aprenden a manejar, se quedan, ¿no? Se quedan, entonces también, haciendo un paréntesis al tema repito, que nos Claro. tomamos el día de hoy, tampoco hay que renunciar tan fácil. La debida sensatez, ¿no? Debía ser Eh, eh, alineadísima con el tema de la ley de atracción y la PNL, que también aplico muchísimo, Dalia. Me gusta que coincidamos con eso. Me gustaría saber, Dalia, cómo se percibe, porque digo, tenemos una cultura que nos han enseñado a ser humildes, ¿no? Que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser muy sinceros, sinceros al punto del sincericidio, que tenemos que, bueno, que, no, que yo no voy a andar diciendo que logré muchas cosas, hablando demasiado bien de mí mismo. ¿Cómo percibe, bueno, digamos, quiero decir, hay un miedo a ser percibido como una persona demasiado confiada? ¿Cómo desde tu punto de vista, de un selector, se ve una persona o que demuestra confianza o personas demasiado confiadas si generan cierta irritación o no, o la falta de confianza, qué impacto te da? Mira, yo creo que hay tres niveles y son los que yo trabajo. Hay tres niveles de comunicarte. Desde el ego, donde se nubla cualquier posibilidad de solución del resto y me cierro en mi criterio y realmente esa es mi forma, mi visión. Yo vine a hablar de mí mismo y no me importa la empresa en la que estoy al frente. Está el punto intermedio, que es el de atreverse a vender tu talento de una forma con valor agregado, ¿verdad? Es decir, como un solucionador, como divorciándote de la narrativa anterior que viene siendo un conversatorio donde yo simplemente dialogo de una sola vía sobre todas las múltiples cosas que logré, pero me olvido que tengo un cliente. El romper esa barrera y comenzar a trabajar desde ofertar valor y con humildad. Humildad no significa que no me valoro. Humildad significa poder construir, co-construir soluciones con esa compañía que me está llamando. Muchas veces la gente lo que dice es, bueno, la verdad es que yo hice esto. La pregunta que refleja más ego es... ¿por qué tendría que contratarte? ¿No? Y ahí hasta físicamente la persona se infla, alza la voz, se siente súper seguro, entre comillas, y lanza cualquier cosa, ¿no? Cuando realmente esa es una pregunta estrella, donde tú puedes generar un valor agregado diferenciador, pero desde la humildad. O sea, y asegurándote que tienes el valor, que tienes el talento, pero que el ego no se infle. Y el último nivel está el subestimarse, que es esa persona que dice, que he tenido muchos estudiantes que dicen, bueno, ante esa pregunta yo antes decía, la verdad es que tal vez si hay otros candidatos puedes contratarlos. Y yo me quedo pensando en cómo está esa autoestima, cómo está ese amor propio. Primero tengo que trabajar en mí. Yo no puedo salvar a nadie ni solucionar nada de una compañía si no trabajo en mí. Porque hay tanto jefe con el ego inflado y tanto jefe desprogramado, porque no me gusta mucho la palabra tóxico, porque tóxico me suena químico y realmente nuestra mentalidad nos puede hacer pasar de un lado desprogramado a un lado programado mentalmente de forma positiva. ¿Por qué? Porque tienen heridas emocionales
porque son niños heridos que en su familia se le enseñó que la forma de dar tu criterio es o alzando la voz o diciendo soy yo el que mando. Entonces, son cosas que hay que sanar primero antes de ir a la venta de un perfil, ¿no? Hay mucha gente que cree falsamente que prepararse para una entrevista es tomarse una píldora, ¿no? Entonces me voy a tomar una píldora de YouTube de 15 minutos y ya estoy listo para la entrevista y eso es empleabilidad. Y no es así, o sea, la empleabilidad es, soy un solo ser y eso es lo que también hay que entender y es algo de lo que yo me encargo de difundir muy fuertemente. No hay dos Alejandros, no hay tres Alejandros, somos una sola persona y lo que me afecta en lo familiar me afecta en el amor, me afecta en lo laboral. El tema es que cuando trabajo y hay dinero de por medio, yo me ajusto la habilidad, pero eso es un error. ¿Ya? Porque las habilidades como diluir el miedo, como trabajar en mi ego, como trabajar en mi humildad, en un liderazgo de servicio, se hace desde la casa. O sea, se hace en el laboratorio con tu casa, con tus amigos, porque esa somos la esencia. Una persona que ha desarrollado sus habilidades blandas logra ser ese ser en las tres esferas o en las esferas que tenga, ¿verdad? Entonces, creo que es manejar una comunicación con oferta de valor, pero desde la humildad. Cuando tú te concentras en que la entrevista, y puede ser que esto lo choquee un poco a mucha gente, la entrevista no se trata de ti, se trata de cómo tú le vas a servir a esa compañía, qué le vas a solucionar a esa compañía, qué valor agregado le vas a dar a esa compañía. Al final del día, tú estás vendiendo un servicio. Claro. Y cuando vendemos siempre se trata del otro, ¿no? ¿Cómo co-creo con ello? Fantástico. Me encanta lo que has dicho, Dalia. Y es un punto importantísimo ¿no, Alejandro? Hay el concepto de humildad muchas veces está mal entendido. Entonces, cuando hablas sobre esa pregunta que es muy importante, o acerca de tus logros, por ejemplo, muchas personas hablan del equipo, que logramos, hicimos, conseguimos. Y yo le digo, pero a ver, un ratito, no están contratando a tu equipo, te están contratando eventualmente a ti. Entonces tienes que reconocer, tienes que identificar cuál es tu porción de esos logros. Evidentemente, nadie logra algo solo en la compañía. Hay una serie de personas que están trabajando para que las cosas se den. Pero hay una porción que sí te corresponde, entonces tienes que saber identificarla. Y el otro extremo, claro, es que yo hice, yo logré, o por ejemplo, yo sé que ustedes pueden tener problemas, no sé, financieros graves y yo vengo acá a resolverlos. Eso tampoco es correcto, porque le estás diciendo al gerente financiero, que eventualmente podría ser tu jefe, los últimos 3 años no eres sirves. Un incapaz. Yo sí, eres un incapaz y yo sí vengo a salvarte a ti y a la empresa. Entonces tampoco, ¿no es cierto? Hay que tener sentido común. Y sí, basarte en lo antes logrado, esos son tus principales argumentos y en tu conocimiento de la empresa. Por eso, esa pregunta que ha dicho Dalia, tienes que saber mucho sobre ti y mucho sobre la empresa. Si no, no la respondes bien. Sí. Y no, también lo vemos, también se logró tal cosa, se logró tal otra, ¿no? Entonces como que bueno, sí, claro, pero en realidad no estamos hablando de lo que se logró en la empresa, o sea, lo que les está interesando es ese talento que está enfrente y qué fue lo que logró la persona y por supuesto, en base a esa historia, qué es lo que puede lograr. ¡Wow! Miren los comentarios que están llegando. Dice Marta, a veces ocurre que la persona cuando está nueva tiene una actitud muy positiva para hacer un buen trabajo y te encuentras cuando diagnostica la empresa, ves que te mintieron en la entrevista y encuentra muchas fallas y la persona trabaja 1 año para no renunciar tan rápido como dices y creo que eso es peor. Tu valor es sincero y sabes todo lo que puedes lograr, hay de todo. Bueno, Dalia, ¿cómo percibes esto? ¿O Rosa María, vas a decir algo? Que hay de todo, sí. No, pero prosigue, Dalia. Mira, aquí hay algo digamos, que
que fantástico en ese comentario, ¿no? Y que me da la oportunidad de entregarles a la linda comunidad de ustedes una respuesta que los lleve a no cometer ese error, ¿no? El diagnóstico de una compañía se hace antes, no cuando yo ingreso a una compañía. Una búsqueda de empleo estratégica no es pesco a río revuelto, como dicen en mi país. Es yo sé a dónde ir, ¿ya? Es como en el marketing digital tienes un cliente objetivo, en tu búsqueda de empleo tienes un target, tienes un cliente objetivo y tienes un cliente que no es tu cliente. Entonces, ¿cómo lo haces? Hay páginas gubernamentales, el mismo LinkedIn. Si tú estás aplicando para una jefatura de proyectos, me invento, colocas en la barra de búsqueda jefe de proyectos de tal compañía. Si hay muchos jefes de proyectos, claramente hay una alta rotación. Cuando hay una alta rotación, tema cultura, tema clima, tema mentiras. Entonces, hagámonos responsables de lo que podemos controlar. No podemos entrar a ciegas a una compañía. Siempre tienes un referente, un conocido del tercer conocido que trabajó bajo esa estructura o esa compañía. Páginas gubernamentales, Facebook, Instagram, comentarios de clientes, visitar sus locales si es un tema retail o es un tema comercial. Te da muchísima información. Esto es como que me digas, lo conocí en Tinder y cuando lo fui a ver era un monstruo o me atacó. O sea, realmente estamos tratando de buscar una relación amorosa en Tinder, entonces es también qué busco, cómo diagnostico previamente para que no me pase eso. Es fácil, y lo que hablábamos al inicio, y no quiero que suene duro, pero creo que es necesario y oportuno mencionarlo, siempre va a ser fácil culpar a la pandemia, la compañía no me cumplió, el reclutador me mintió, no me pagaron lo que correspondía, pero un momento, estamos en iguales condiciones. Así como a ti te buscan hasta debajo de las piedras si tienes antecedentes penales, personales, referencias laborales, tú puedes hacer exactamente lo mismo. No hay una desventaja, la desventaja la colocamos nosotros emocionalmente por creer que el ser despedido o estar en una situación compleja económicamente me pone por debajo del reclutador o de la compañía que me está llamando. Pero ese diagnóstico del que habla Marta es antes. Me busco la forma de saber de la compañía y de saber todo lo que pueda, ¿no? Muy bien. Me encanta, plenamente de acuerdo, y para eso el networking es tan importante. Para múltiples razones, pero una de ellas es lo que está diciendo Dalia en este momento. Tenemos que hablar con muchas personas en lo que estamos buscando. ¿Y qué sabes de esta empresa? Todo el mundo tiene el primo, el amigo, como tú dices, que ha trabajado ahí, o es proveedor, o es cliente, o algo. Alguna información tiene sobre la empresa. Y ese dato que acaba de dar es importantísimo. Si tú ves que las personas que están trabajando ahí tienen 1 año, 6 meses, 8 meses, por algo ha de ser, ¿no? Cuando tienes una empresa que tienen 5 años, 8, qué sé yo, y además han ido ascendiendo, pues una buena señal. Y hoy en día puedes averiguar todo sobre todos, así que hay muchas posibilidades hoy día con la internet. Ser responsable, ser responsable. Bien, vamos a darle un break a nuestra invitada porque vamos a darles algunas recomendaciones como es nuestra costumbre, promediando el programa. Bueno, queremos recomendarles que es tu responsabilidad capacitarte y adquirir las habilidades necesarias para desempeñarte exitosamente y que te seleccionen. Entonces, la otra vez alguien en un post acá en LinkedIn ponía que tenía varios candidatos calificados. La verdad que quería, a varios de ellos los quería contratar, le gustaría contratarlos, pero tenían un gran escollo, que era que no sabían inglés. Y aprender inglés hoy día ya no es una cosa tan difícil. Hay, por ejemplo, posibilidades como el club de English Priority, que es un club gratuito que de una manera muy amena interactúas con alumnos de todo el mundo, y aquí tienes la URL aquí debajo, aquí la puedes ver para suscribirte y ingresar a ese club y participar de las diferentes instancias con las que cuenta, y es una recomendación que nos agrada mucho proporcionar, Rosa María.
Exacto, nos alegra mucho porque consideramos que de gran beneficio para todos los que nos acompañan. El inglés ya no es optativo, hace muchos años que no lo es, pero cada vez menos. Así que tomar esta oportunidad, terminando el programa, háganlo ya porque realmente les puede ser de gran beneficio. O sea, ese entrenamiento con otro grupo de personas que están en la misma situación que tú es muy rico y hay que aprender. Y si quieres más información, ingresas a englishpriority.com, tu coach de inglés de negocios. Tal cual. Bueno, estamos conversando aquí en Conexión Empleo con Dalia Saltos sobre el tema. Bueno, el tema central ha sido cómo conectar con el reclutador, cómo tener una buena experiencia en la entrevista laboral. Bueno, porque todos queremos tener éxito y pasar por esa circunstancia de una manera cómoda, ¿no? Entonces, bueno, en esta conexión humana con el reclutador, Dalia, el lenguaje corporal juega un rol clave. A mí me gustaría, o sea, algunos tips, algo práctico así para que se pueda aplicar. Mira, hay ciertos gestos los cuales hay que cuidarlos mucho y realmente pues siempre hay que, bueno, en el mundo ideal sería primero controlar la emoción que te produce ese gesto, que ya hablamos de cierta manera en la introducción. Sin embargo, les voy a dejar algunos tips que no debemos de hacer, ¿no? De gestos que hay que evitar, ¿no? Cuando tú estás en una entrevista de trabajo, sea virtual o sea en físico, hay que evitar el taparse la boca, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos tapamos la boca de alguna forma, estamos queriendo decirle al quien nos escucha o con quien estamos interactuando que no deseamos hablar de algo. Entonces, luego al final les voy a decir cómo controlarlo, qué tipo de ejercicio pueden hacer para poder identificar qué gesto me está disparando, de qué forma me está disparando ese gesto. ¿Por qué? Porque ¿qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es la proyección del inconsciente. Entonces, cuando yo no he superado algo, eso salta. Cuando a mí me molesta algo, eso salta. Yo soy coach en programación neurolingüística, conozco mucho el lenguaje no verbal, pero no todo el tiempo estoy con el sombrero de voy a evitar todo lenguaje no verbal. O sea, hay cosas en las que se sueltan y mucha gente dice, ¿te molestó? Sí, me molestó. No puedo decir, no, no me molestó, porque es parte de ser genuino. Otra de las cosas que hay que evitar es tocarse la oreja. Ahorita, bueno, imaginémonos que esta es mi oreja, ¿no? Pero tocarme la oreja, ya sea o me la toco, me la rozo o hago algo, este gesto, porque de esta forma estoy diciendo que quiero dejar de escuchar. O sea, hay muchas veces que el reclutador está hablando, explicándonos la cultura, la compañía, los beneficios y tomamos la oreja o nos relajamos hacia atrás. Olvídate, tú ya te quieres ir, ¿verdad? Quieres cerrar la conversación. Y a veces, y siempre aclaro eso, ¿no? A veces el reclutador no puede ser experto en programación neurolingüística, pero tenemos al Light to Meet You, tenemos al Mentalista y tenemos un montón de series que nos hablan ya del lenguaje no verbal, entonces, y muchos documentales. Entonces, no se necesita ser experto para hacerlo porque hay lenguajes que ya de cierta manera la gente los reconoce. Otra de las cosas que hay que evitar es tener conversaciones con los empuños, ¿verdad? Porque esto genera autoridad. Mucha gente cuando habla constantemente está haciendo esto y realmente eso es autoridad. Colocar los puños sobre la mesa es autoridad. Yo he dejado de, no porque sea un tema de prejuicio, pero lo confirmo durante la entrevista, he descartado personas que tienen un alto nivel de autoridad porque alguien que te hace así constantemente o te pone los puños puede llegar a ser agresivo. Luego pues tienes el tema de tocarte la nariz, porque realmente el tocarte la nariz es que algo te huele mal, ¿no? Vámonos a lo más primitivo. Cuando quieras entender el lenguaje no verbal, vete a lo más primitivo. ¿Qué significa el órgano que te estás tocando? Cuando normalmente nos cruzamos, que creo que este es el más conocido por todo el mundo, el cruzarte es estar cerrado a posibilidades, a conversación. Siempre digo, tus manos se tienen que ver, tus manos tienen que danzar con tu comunicación verbal. De esa forma tú generas una empatía genuina. Si alguien
si a alguien algo le molesta, va a fruncir el ceño. Si algo le da vergüenza, va a fruncir el ceño. Hay que tener mucho cuidado con los ojos. ¿Por qué? Porque si miras muy abajo, todo el tiempo abajo, eso significa que hay dolor, que no he podido superar algo. Si miras mucho arriba, es que estás como se puede entender como una reconstrucción de los hechos, pero también un tema de inseguridad. La mirada siempre tiene que estar a la cámara o a los ojos del reclutador. Tienes que sonreír. ¿Por qué? Porque tienes que estar en ese disfrute de la entrevista laboral. Otra de las cosas que hay que evitar es colocarse de esta forma, porque esto también significa que ya realmente pues estás en una posición de descanso. Y como último que les puedo dejar es el tema de tocarse la yugular, ¿verdad? El tocarse la vena, realmente yo he podido identificar un montón de cosas en el coaching de empleabilidad, de parejas, de amor, de muchas cosas con respecto a ese gesto, porque esto es, me mataste, ¿no? Y que viene acompañado muchas veces con deglutir saliva, ¿no? Trago saliva significa que, y más aún, sí, por eso es que siempre enfatizo que es muy importante tratar el despido desde la emocionalidad, desde el duelo, desde dejar ir. Yo hago muchos ejercicios con mis coachees para que se pueda liberar realmente esa emoción, no encapsularla, no decir, ay, me voy a olvidar o le voy a tirar tierrita, porque al final eso es peor. Y vas a una entrevista de glúteos, miras hacia abajo y puedes tener el mejor talento, pero das la sensación de que hay una mentira. O sea, lo peor que puede pasar es que el reclutador va a decir, me está mintiendo, o sea, y muchos colegas a veces dicen, es que hubo algo que no me hizo clic, que parece que me está mintiendo, y no todos preguntamos, porque el conocer el lenguaje no verbal no es para descartar, es para reconfirmar. Entonces, en ese sentido, yo pregunto, ¿te molestó la pregunta? ¿Tienes algo que comentarme acerca de tu última experiencia? Como para reconfirmar, no tomarlo textualizado. Las palmas siempre se tienen que ver y si están detrás de una gaveta o algo como estoy yo, no por eso justificar, no, yo hablo así sin las manos porque la verdad es que no es necesario que me vean las manos, no. Siempre tu postura, si estás en una entrevista virtual, tiene que ser más o menos hasta la altura del pecho y siempre mostrando las manos y las palmas de las manos. ¿Cómo lograr ser este orador, digamos que ideal? El espejo es la mejor ayuda. Ves y vas al espejo y por cada una de las preguntas se ves, grábate, mírate sin audio, luego con audio y ahí comienzas a machetear, digo yo, aquellas cosas que tengas que pulir, ¿verdad? Mientras estás escuchando, esta es la mejor posición. Y obviamente con los ojos al frente. Ok. Todo lo que pero hubieras hecho al principio, así ya adoptaba la... Tú manejas bien, tú manejas muy bien tu lenguaje corporal. Me encanta todo lo que has dicho, Dalia, que es importantísimo. Y el reclutador, aunque no esté conscientemente informado, sí percibe el mensaje, porque es muy intuitivo. Hay muchas señales de estas que son intuitivas y se perciben así. Y para agregar un par más, sobre todo en las entrevistas presenciales, ¿no es cierto? El caminar erguido desde tu llegada, desde tu aproximación a la persona, el dar la mano bien. Debes haber visto, Dalia, y tú también, Alejandro, que muchos hombres dan la mano de una manera como muy suavecita, sobre todo las mujeres, ¿no? Y muchas mujeres también lo dan suavecitos, entiendo que, no sé, que es más femenino, ¿sabes qué? Pero no, o sea, en la mano estás comunicando mucho, mirar a los ojos. Ahora todavía no estamos, bueno, se está recuperando el dar la mano, ¿no? Pero el puño todavía. El puño, como, en fin, la forma en la que salude, pero la forma en la que salude es que sea con energía, ¿no es cierto? Desde allí estás transmitiendo mucho. Y a la hora de sentarte en el escritorio, Dalia ha dado fantásticos tips, pero algo importante también y tiene que ver con la proxemia, ¿verdad? Hay gente que se sienta muy atrás en el escritorio, un poco alejándose, y gente que más bien se tira encima del escritorio, ¿no? que invade el espacio del otro. Se siente muy en confianza, pone los codos así en la mesa y habla demasiado. Entonces, obsérvate, como dice Dalia, grábate, sobre todo grábate, porque a veces en el espejo uno puede ir actuando. Pero cuando te grabas, ahí sí te sale de manera natural.
y trata de mirarte cada tanto desde arriba, se puede. Uno puede salirse de uno y ver a ver cómo estoy sentado, cómo estoy sentada, cómo estoy hablando, dónde están mis manos, dónde están mis ojos. Y eso de andar mirando arriba y buscando inspiración divina todo el rato, no da confianza. Y eso mucha gente lo hace, sí, es verdad. Ni Mm. abajo ni arriba, ni todo el rato a la derecha, a ver si por dónde va, ni todo el rato a la izquierda, recordando. O sea, realmente enfócate con quien estás hablando. Por aquí Es muy... tenemos preguntas. Nos está preguntando Sergio, que nos ve por YouTube, sobre el gesto de tomarse el cabello. Quiere saber qué significa. Yo no sé qué significa, pero lo hago mucho. Sí, espero que no me Sí. lo El digan. cogerse, el cogerse el cabello es temor, es un poco de inseguridad, a no ser que estés acortejando a alguien, ¿no? Si estás en un tema de seducción con un hombre, tocarse el cabello es sano, es bonito, mientras estés seduciendo con algún tipo de palabra, ¿no? Que no Vivo llegue, seduciendo entonces. pero el cabello, agarrárselo, por eso un tip para las mujeres, ¿no? O para los hombres si tienen el cabello largo y va bien, esa es su marca personal, agárrenlo. Cuando van a una entrevista, siempre el cabello un poco recogido, por acá puedes tener algo, si es que tienes ese tema de ese tip, pero realmente tiene un trasfondo. Por lo general es, tengo enredado, puede ser algo, ¿no? Si lo haces de esta forma, tengo enredado una idea y no sé cómo decirla. Y la gente que lo hace así o lo hace para atrás es un tema como de nerviosismo o un tema de inseguridad a escondidas, ¿no? Entonces, eliminado también. Deberíamos de tratar de controlarlo. Yo hace mucho tiempo lo hacía, por eso siempre me agarro el cabello. Yo soy bailarina profesional, entonces me parece más chulo estar así. Claro, claro. Ay, qué Bien. bacán que eres. ¿Bailarina de qué? De ballet clásico. De ballet clásico, qué bonito. Ujú. Ah, maravilloso. Bueno, Sí, muy bien. Bueno, gracias a quienes nos están dejando los mensajes. Por ahí apareció nuestro amigo yo lo Filiberto. hago Gran mucho lo del pelo abrazo. y lo voy a seguir haciendo. Pero para mí es un tema como entre estético y orden, tiene un tema. O sea, hay un punto en el que me gusta, cuando se mueve ese punto, no me gusta, porque tengo una tendencia así medio perfeccionista, que yo creo que tiene que ver con otras cosas, pero sí, eso es parte de mi marca. Ese tema que hablaste del perfeccionismo, eh, ¿cómo lo ves, Dalia, cuando le preguntan a las personas, ya sea una debilidad, una fortaleza, el tema del perfeccionismo, con las debilidades es típico, así, debilidad perfeccionista. Y Sí, también está otro, voy a juntar varias preguntas en una, ¿no? Está aquello muy cliché también de yo soy muy honesto, soy honrado, soy muy trabajador, ese andar haciendo todo esa autoelegía, ¿no? De la honradez. ¿Cómo se perciben estas cosas desde el lado del selector, de este talento? Mira, yo creo que cuando somos reclutadores y nos dedicamos a eso es un poco hasta jocoso, porque es clave lo que acabas de decir, ¿no? Todos hoy por hoy les encanta trabajar bajo presión y todos hoy por hoy son workaholic y tienen un desequilibrio persona-trabajo y de mi lado, ¿no? Yéndonos solo al reclutador, digo, más de lo mismo. Y cuando me contestas de esa forma, les digo, ok, pero ahora cuéntame cómo eres tú. Como que lo desenfoco deja el Google al lado y comienza a ser tú mismo. Yo creo que la parte de oportunidades de mejora y de fortalezas, en fortalezas puedes hablar realmente de lo tuyo, lo genuino. O sea, a lo mejor eres un excelente comunicador, a lo mejor eres hábil para resolver problemas. Ahí yo tengo también una técnica de no solo que se quede en el bla, 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 sino llegar a como lo demostré en un lugar, ¿no? Llevar a la incidencia a un hecho real en el pasado para que tu habilidad no solo quede literaria, ¿no? No solo Mm. quede como la teoría. Y en oportunidades de mejora, ser sumamente honesto. O sea, digamos que yo tuviera problemas para llegar puntual a una reunión. Entonces diría que hace algún tiempo pude identificar que eso era una oportunidad de trabajo, ¿no? Y que actualmente lo que hago es llevar una agenda, tengo alarmas, que es cierto que tengo alarmas, pero no tengo problema de llegar tarde, tengo alarmas de tareas que me avisan 15 minutos antes. De esa manera tú te estás mostrando vulnerable, pero vulnerable en desarrollo.
¿ya? Cuando tratas de acartonarte, realmente no eres tú. Y aunque, y se siente quiero ese trabajo, o sea, como sea, lo necesito, lo quiero lograr, pero a patadas, ¿no? Y aquí es muy importante el poder ser, de lo que hablaba al inicio, este tema de ser genuino, pero tal vez muchas veces nos va a tocar apoyarnos tal vez en alguien que pueda identificar ese FODA profesional y poder trabajar en un plan de acción, porque todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas por pulir y todos tenemos cosas por empezar a hacer, es parte del ser humano. El problema es que nos robotizamos en ciertas preguntas. Bueno, no podemos disfrazar una debilidad de fortaleza ni viceversa, ¿no es cierto? Y eso se está usando muchísimo y no se dan cuenta. Y otra cosa importantísima es que no podemos mencionar algunas fortalezas y luego una debilidad que contradiga la fortaleza anterior, y eso también es algo que es un error que se comete muchísimo. Una inconsistencia. ¿Perdón? Una inconsistencia en el discurso. Una inconsistencia, ¿no? Sucede mucho, entonces hay que analizar muy bien cada cosa que se dice. En el primer grupo de competencias, como yo digo, siempre yo las trabajo en paquetes, le digo una serie de habilidades que confluyen y los ejemplos que efectivamente la demuestran, ¿no? Y la debilidad efectivamente honesta, auténtica, en proceso, como tendencia, pero que está identificada, y eso muchas personas cuestionan, ¿y por qué piden debilidades? Que qué absurdo, que innecesario. Pero bueno, es una forma de darte a conocer, ¿no? Es una forma de hablar también de ti. Hay oportunidad de venderte siempre, en todo lo que digas. O sea, digamos, te resulta fácil hablar de 25 fortalezas y te resulta incómodo hablar de tu debilidad. No, pues el paquete viene completo, entonces tienes que ser capaz de hablar de unas y otras, solo que tienes que pensar bien lo que dices, ¿no? Se nos ha ido la hora y Sí. hay un tema que yo no sé si, hay un tema que no sé, que de los que teníamos pensado hablar, que no sé si, bueno, vamos a poder hacerlo, pero vamos con las preguntas. Alguien por aquí preguntó si de verdad consultan las referencias. Bueno, esto ya sabemos que sí, que se consultan las referencias, que se llaman las empresas anteriores. Las empresas tienen sus diferentes sistemas. Algunas llaman estrictamente a las referencias que tú les proporciones, ya sea en el currículum o en el formulario que te hayan facilitado para poner las referencias o en la reference sheet. O hay empresas que tienen, digamos, sistemas, se contactan entre ellas o se conocen. Bueno, pero que van a indagar, ¿verdad? No sé, Dalia, si tienes algún apunte para hacer sobre esto o si te parece suficiente la... Mira, en el tema de las referencias, yo siempre lo que digo es que mucha gente, a ver, si la pregunta va por lo que creo que va, que qué pasa si tal vez fuiste despedido y de entrada pidieron referencias, el sistema de reclutamiento no funciona tanto así. Las referencias vienen después de ciertas actividades, incluso quizás después de un primer acercamiento. Entonces, si ahora mismo no te están llamando, no creas que son las referencias. Ajá. Y porque pudiera ser que es tu CV, pudiera ser que es tu carta de presentación, pudiera ser que estás aplicando a un lugar donde no te ajustas y ni siquiera te están viendo por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Tu CV está quedando bloqueado. Entonces, el tema de las referencias y también ahí lo que yo siempre digo es que si tienes temor, lanza a alguien que te haga el ejercicio de referencias y te sacas de la duda, pero no puedes vivir todo el tiempo pensando en que tu ex jefe está hablando cosas y eso no te deja proyectar, ¿no? Creo que eso añadiría en ese sentido. Muy bien, perfecto. Bueno, el tema que nos está quedando, que ya cumplimos la hora, Dalia, si tienes algunos minutos más, nos gustaría que nos dieras algunas indicaciones sobre la técnica del storytelling o las técnicas, lo que es, o sea, storytelling, yo insisto, es narrativa, es una palabra inglesa que significa narrativa, pero bueno, hoy día se usa mucho en el marketing y bueno, y todos tenemos que saber marketearnos, ¿no? En la entrevista laboral, ¿cómo podemos aplicar las técnicas de narrativa para generar la conexión con el reclutador? Mira, yo creo que lo primero es, tienes que escribir una autobiografía de ti.
Eso te va a ayudar muchísimo, una versión corta, mediana y larga. Con eso vas conectando con tus logros, porque algo que me pasa mucho con mis estudiantes es que tienen una alta desconexión con la capacidad de enlistar logros, ¿verdad? Porque la gente piensa que los logros es pucha, construir un edificio, y realmente el haber sido parte de la construcción también es un logro, dependiendo del cargo que hayas tenido. Entonces, es decir, es contar tu historia, como dicen los gringos. De hecho, cuando un gringo te entrevista, te pregunta, cuéntame tu historia. Nosotros somos los que preguntamos, cuéntame de ti, pero ellos te cuentan, la pregunta puntual es, cuéntame tu historia. Una historia tiene que ser memorable, tiene que ser vendible y tiene que tener un efecto wow. Si tú no te la compras, y eso es algo que también puedes practicar frente al espejo, grabándote, una vez que hayas hecho el escrito, por supuesto, conectar con los logros relevantes para la compañía, porque aquí lo importante es el tema de dejar la narrativa antigua. No puede ser un monólogo, yo estoy vendiendo, puede ser que dentro de mi experiencia yo ya he hecho 5 cosas súper wow, pero a esa empresa que está al frente mío le importan las 2 primeras. Mi énfasis va a ser en esas 2 primeras y sobre todo oferta de valores. ¿Qué es oferta de valores? ¿Dónde excluyo el ego en una entrevista? Cuando digo, al final de contestar una pregunta, y todo lo que te he mencionado, creo que va a ser de excelente valor para ustedes, porque ustedes están buscando tal cosa. Suelto el ego y digo, tú eres importante. Entonces, en ese sentido hay que escribir, primero, para que sea una historia, tiene que pasar por la escritura en blanco y negro, jugar con las emociones. Yo siempre le digo a mis estudiantes, imagínate que estás contándole un cuento a un niño. Y no puedes, el niño no se puede quedar dormido, no puede volarse por otra parte, tienes que mantenerlo todo el tiempo despierto y con tu atención al 100%. Juega con palabras claves, con palabras conectoras, con el tono de voz, con palabras que ajusten la escena. Por ejemplo, si ves que se me está perdiendo, está viendo el celular y entonces logré esto que me parece que puede ser muy relevante. Ahora, esto se trabaja, ¿no? Si de una persona o una personalidad introvertida no van a pedir a un extrovertido de aquí a mañana, pero va pausa, pausa y comienzas a construir tu estilo, jugar con el lenguaje que existe, una concordancia o un baile con el lenguaje no verbal, y a partir de ahí que sea emocionante. Yo creo que cuando nosotros incorporamos el storytelling en una entrevista, comienza la fiesta. O sea, comienzas a brillar genuinamente, porque eso significa crear una historia totalmente distinta para cada cliente, para cada empresa, porque no puedes ir con la misma narrativa, porque no es la misma cultura, no esperan lo mismo, no vas al mismo cargo. Entonces, eso es buscar trabajo. Hoy por hoy, comenzar a hacer cosas distintas, con estrategias distintas y moverte al cambio, ¿no? Dejar el sofá de confort a lo que vaya, o sea, realmente treparse en un avión, luego una avioneta, luego siempre que genuinamente esté conectado con lo que estás buscando. Wow. Fantástico, fantástico, me encantó, me encantó. Y solamente un pequeño detalle para agregar, pero digan lo relevante, ¿no es cierto? Vayan de frente a lo que realmente les interesa, como ha dicho Dalia, porque hay personas que empiezan con la infancia y no sé qué, y no, Uh-huh. la universidad y la familia y los hijos, y muy, digamos, a menos que te pregunten, cuéntame acerca de ti, tu vida familiar y tus hobbies y tus fines de semana, empecemos con lo relevante, porque la capacidad de síntesis también es algo muy apreciado, y la capacidad de detectar realmente lo que importa de todo tu discurso lo van a apreciar y agradecer mucho. Estoy, creo que tratando de entender el mensaje de Gina, que dice, renuncié a mi trabajo porque me llamaron y me dijeron que había quedado en el puesto. ¿Cómo explicar esto sin dar mayor detalle porque no tengo pruebas escritas? O sea, se infiere de esto que estaba trabajando en un lugar, le ofrecieron otro trabajo y de palabra, ustedes entienden lo mismo, que de palabra entonces, pero que después se ve que la empresa que le ofreció el trabajo se echó para atrás. ¿Entienden? ¿Entienden lo mismo que yo? Pareciera. Terrible, ¿no? Que renuncies un trabajo para otro y que esté colgado del pincel, tremendo. Ahora, ¿cómo explicar
esto, ¿cómo explicar a quién? Esa es la parte que no entiendo. Sí, ¿cómo explicar a quién? Creo que falta referencia porque yo lo puedo entender de otra forma. Yo lo puedo entender como que ella está renunciando y le están pidiendo como que excusas y normalmente hay como que una oferta de empleo y no la tiene. Eso podría entenderlo yo. Creo que hace falta un contexto un poco más completo para poder responder realmente lo que ella necesita. Bien. Sí. Sí, porque bueno, podrías renunciar sin pruebas de otro empleo también, ¿no? Renuncias. Si la renuncia es voluntaria y simplemente con... Un aumento, en cuyo caso sí te piden la oferta. Bien, si tú no tienes más preguntas, Rosa María, vamos Tendría cerrando muchas, el me espacio gustaría de continuar, hoy. pero hay que respetar los horarios. Sí. Y ha sido una conversación riquísima, Dalia, te agradecemos muchísimo, has aportado mucho, me gusta mucho tu estilo y bueno, espero que le haya sido de gran utilidad a los que nos acompañan hoy y a los que nos vean en cualquier otro momento en diferido. Bien. Dalia, bueno, cuéntanos un poco para así, de manera de cierre, un poco sobre ti, de tus actividades, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo realmente pues soy coach de empleabilidad, de emprendimiento, de autoestima y de amor propio. Y adicional soy reclutadora para compañías nacionales y multinacionales y multilatinas. Me pueden encontrar en LinkedIn como Dalia Saltos, creo que es el más fácil de encontrar. Tengo una consultora de talento humano que opera tanto en Ecuador como en algunos países. Estoy en TikTok como Dalia Tu Coach. De hecho, los invito a mi comunidad porque pronto estoy muy cerca de llegar a los 1000 y cuando llegue a los 1000 tengo un súper reto para la gente que está buscando empleo. Entonces vayan por ahí que de hecho ahora en la noche voy a cargar un video que complemente un poco el tema del lenguaje no verbal. Estoy ahí todas las noches, 2 o 3 videos. Y pues realmente en Instagram estoy como la marca comercial que es cula.th y pues nada, las personas que en su momento pues estén interesadas en entrar, yo creé una escuela que se llama Escuela de Empleabilidad, que maneja, si bien es cierto, empiezas con la empleabilidad, pero yo trabajo primero la parte de la mentalidad. Entonces, en ese camino hay mucha gente que dice, no, me voy por emprendimiento, no, me voy por habilidades blandas. Entonces, digamos, un programa integral que trabaja mente, principalmente, curas o sanas de tu duelo emocional y luego, pues sí, nos vamos ya a la parte estratégica de la búsqueda de empleo. Entonces, todos invitados a mis redes sociales para que me puedan seguir. Excelente. Bueno, perfecto. Ahí tienen todas las indicaciones y pueden escuchar este programa de nuevo por si se les perdió algún dato, pero bueno, síganla porque aporta muchísimo. Bueno, excelente. Muchas gracias también de mi parte. Y bueno, Rosa María, nos estaremos encontrando en este programa el próximo miércoles con más temas referidos, con más cosas referidas al mundo del empleo. Gracias a todos y todas, everybody, por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias, Dalia, nuevamente. Un abrazo, socio. Gracias. Chao, chao. Chao.